Hola, buenos días a todos. Soy el doctor Luis Carlos Incapié, médico y ginecólogo de la Universidad del Valle, subespecialista en medicina reproductiva de la Universidad de Birmingham en Alabama. Soy fundador y actualmente coordinador médico de la Unidad de Medicina Reproductiva de la Clínica Imbanaco Quirón Salud. A continuación les presentaré el tema de infertilidad inexplicada. No sin antes enviarle un saludo especial al doctor Carlos Fandiño y a todo su grupo de reproducción de la Clínica de la Mujer Quirón Salud de la ciudad de Bogotá, quienes organizaron este simposio. Muchos éxitos en el desarrollo del mismo. Como todos sabemos, la infertilidad se define como la imposibilidad de lograr un embarazo en un año de relaciones sexuales continuas en una mujer menor de 35 años y 6 meses en una mujer mayor de 35 años. De tal manera que la infertilidad inexplicada la podríamos definir como la imposibilidad de obtener o conseguir un embarazo posterior a 6 a 12 meses de relaciones sin protección en ausencia de una causa identificable. Hasta el 30 al 50% de las parejas con infertilidad pueden ser diagnosticadas como infertilidad inexplicada. Cuando una causa no se identifica después de completar los estudios básicos de la infertilidad, los cuales son la función ovulatoria, el análisis del semen y la permeabilidad tubárica establecida por histerosalpingografía o por laparoscopia. Esto lo ampliaré más adelante. Las posibles etiologías en algunas parejas con causa no identificada de infertilidad podrían ser cambios sutiles en el desarrollo folicular o de la ovulación, trastornos de la fase lútea, reserva ovárica límite o baja, principalmente en pacientes mayores de 35 años, factores cervicales sutiles en el transporte o interacción entre el espermatozoide y el ovocito, concentraciones espermáticas y motilidad en rangos inferiores normales, lo que conocemos como subfertilidad masculina, y la edad paterna avanzada. Causas que por separado pueden no explicar la infertilidad, pero cuando se combinan pueden reducir las tasas de embarazo. Dentro de las generalidades del manejo de la infertilidad inexplicada, podemos afirmar que este manejo debe dirigirse de acuerdo al pronóstico. Lo primero son recomendaciones en el estilo de vida de la pareja. La mujer debe lograr mantener un índice de masa corporal por debajo de 27. Debe cesar completamente el hábito de fumar e idealmente no debe haber sido fumadora. Y tercero, debe limitar la ingesta de cafeína a menos de 2 tazas, por favor, perdón. Se deben evitar tratamientos médicos que limiten el logro del embarazo, que puedan influir en el pronóstico. Y podemos afirmar que el pronóstico de una concepción natural disminuye con la edad materna elevada cuando el diagnóstico es de larga evolución y mejora si hay embarazos previos, incluyendo abortos. A esto me referiré más adelante. Podemos afirmar que en la infertilidad inexplicada, el dogma de la medicina reproductiva nos trae el siguiente mensaje. La probabilidad de concepción natural disminuye con la edad. La mujer de 35 años y diagnóstico de infertilidad inexplicada por 2 años presenta una predicción de concepción natural de 15% luego de 6 meses y de 24% luego de 12 meses. Por el contrario, en una mujer de 42 años esta probabilidad disminuye notoriamente a un 8% luego de 6 meses y a un 13% luego de 12 meses. Entre los estudios utilizados y su interpretación para el diagnóstico de infertilidad inexplicada tenemos la evaluación de la ovulación. Es el primer paso en el estudio de la infertilidad inexplicada. Podemos decir que los trastornos de la ovulación afectan aproximadamente el 21 al 25% de las parejas infértiles. La Organización Mundial de la Salud clasifica los trastornos de la ovulación de esta manera, como ustedes ya conocen, posiblemente. El grupo 1 son los trastornos de ovulación debidos a insuficiencia hipotalámica hipofisiaria, que comprende el 10% de los trastornos ovulatorios. El trastorno
la ovulación debido a disfunción del eje hipotálamo-hipófisis que incluye el síndrome de ovario poliquístico e hiperprolactinemia corresponde al segundo grupo de la OMS y corresponde al 85% de las mujeres que están en esta categoría y son las que usualmente manejamos con más frecuencia. En el grupo 3 están los trastornos de la ovulación debidos a insuficiencia ovárica que afecta al 5% de las mujeres, para los cuales no hay una solución clara. El segundo aspecto a analizar dentro de la investigación de infertilidad inexplicada es el análisis del semen o espermograma. Este idealmente debe ser realizado en un muy buen laboratorio, ojalá en un laboratorio adjunto a una unidad de medicina reproductiva. Los parámetros que conocemos de la buena calidad del semen tienen como estándar una concentración de espermatozoides de al menos 15 millones por centímetro cúbico, una motilidad total mayor o igual a 40%, una motilidad progresiva del 32%, una vitalidad del 58% al menos y una morfología normal mínimo del 4%, siguiendo los criterios de Kruger como lo validó en esta metodología descrita por la OMS en el 2010. Dentro de la evaluación del varón, primero se debe hacer una historia clínica completa, un examen clínico si es pertinente y averiguar por alteraciones endocrinas o genéticas. Una vez recogido el espermograma, puede tener unos falsos positivos hasta del 10%, y si esto sucede se debe repetir la prueba al menos un mes después, cuando podremos reducir esos falsos positivos hasta en el 20%. Si por el contrario la prueba es completamente normal, no se debe repetir. Como tercer ítem para la revisión del tema, debemos valorar la permeabilidad tubárica o la permeabilidad de las trompas. El factor tubárico representa el 14% de las causas de infertilidad inexplicada. La enfermedad tubárica se identifica cuando hay evidencia de obstrucción de las mismas con o sin adherencias. Y el bloqueo de las trompas puede ser proximal, medio o distal. La histerosalpingografía es el gold standard para la evaluación de la permeabilidad tubárica. Así lo reconoce la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva. Es un método menos invasivo, menos costoso que la laparoscopia y no implica anestesia general. Tiene una sensibilidad del 65%, una especificidad del 83% para el diagnóstico de la obstrucción tubárica, pero desafortunadamente no descarta otras enfermedades de las trompas uterinas diferentes a la permeabilidad. El diagnóstico de la permeabilidad tubárica en general puede ser hecho ya sea por histerosalpingografía o por laparoscopia. La laparoscopia es la visualización directa de las anomalías morfológicas de las trompas uterinas. Es un método más invasivo y más costoso que la histerosalpingografía. La Sociedad Americana de Medicina Reproductiva no requiere la laparoscopia si la histerosalpingografía evidencia una permeabilidad tubárica. Sí se debe realizar en caso de sospecha de patología pélvica por cualquiera de los siguientes casos, como la historia clínica de antecedentes de endometriosis o antecedentes de enfermedades pélvicas inflamatorias, cuando hay hallazgos en el examen pélvico que sugiera cualquiera de estas enfermedades o hallazgos ecográficos igualmente. Se debe evitar en mujeres mayores de 40 años o en mujeres menores de 20 años, en infertilidad severa por factor masculino y en disminución de la reserva ovárica o función ovárica deficiente. Ahora continuamos con la infertilidad inexplicada y su aproximación terapéutica. Como lo mencioné anteriormente, el manejo de la infertilidad inexplicada se debe realizar de acuerdo al pronóstico. Para esto me permito presentar el modelo de predicción de Hunold, que es el pilar del tratamiento en gran parte de los países europeos, que fue publicado en Human Reproduction en el 2004.
Este modelo formulado por el grupo holandés consiste en una síntesis de 3 bases de datos. Este modelo de predicción de concepción natural o modelo de Hunold es un modelo de síntesis basado en datos originales recopilados con 3 cohortes de parejas subfértiles entre 1974 y 1995. Tiene adecuada calibración y validación externa, como miraremos más adelante. Abarca 5 predictores: 1, edad femenina; 2, duración de la subfertilidad; 3, si la subfertilidad femenina es primaria o secundaria; 4, si la motilidad de los espermatozoides es adecuada; y 5, el origen de la referenciación. Es decir, que si la paciente es referida por un ginecólogo general o si por el contrario es referida por un especialista en medicina reproductiva. Este es un ejemplo de un caso hipotético en el cual me permito mostrar la utilización del modelo de predicción. Tenemos una paciente, como lo presento en el primer ítem, la edad de la mujer. Esta paciente tiene entre 32 y 35 años, le da un puntaje de 7 y se corre el puntaje a la derecha. Posteriormente tenemos una duración de subfertilidad entre 3 a 4 años que le da otro puntaje de 7, lo corremos a la derecha. El tipo de subfertilidad es primaria, o sea, este paciente no ha tenido embarazos anteriores ni abortos, y esto le da un puntaje de 8. Esta paciente, por el contrario, tiene un esposo que tiene una motilidad espermática mayor al 60%, lo cual no le da puntaje. Y la referencia es una referencia secundaria, o sea, de un ginecólogo general, no ha sido valorada ni manejada en un centro terciario por un especialista en reproducción asistida, por lo cuanto tampoco le da puntaje. Hacemos una sumatoria del puntaje, le da 22, y ese puntaje lo llevamos a la tabla de 3 muestras del modelo de síntesis y miramos que el puntaje corresponde a una predicción de un año de nacido vivo del 20%, lo cual es bajo, y esta paciente debería ir a intervención. Este modelo se utiliza más comúnmente en Holanda, donde la medicina es cubierta por el Estado y la posibilidad de hacerse un tratamiento de reproducción asistida de manera particular es muy baja, de tal manera que el Estado debe cubrir completamente los costos y las complicaciones que pueda presentar el tratamiento de reproducción asistida. Es por esto que cuando las posibilidades de concepción natural son mayores del 30 al 40%, el manejo debe ser expectante. Y en cambio, cuando esa posibilidad es menor del 30%, esta paciente debe ir directamente a intervención. La inseminación intrauterina, como veremos más adelante, a menudo combinada con estímulo ovárico moderado, aumenta el número de ovocitos y lleva a un número más alto de espermatozoides más cerca de los óvulos, lo cual incrementa las opciones de concepción a costo de un mayor riesgo de embarazo múltiple. Por el contrario, la fertilización in vitro estará indicada en pacientes con protocolos de inseminación intrauterina fallidos y en mujeres mayores de 37 a 38 años. Ahora haremos algunas consideraciones para el manejo de la infertilidad inexplicada. En esta diapositiva les muestro un ensayo hito para el manejo óptimo de la infertilidad inexplicada, realizado en pacientes menores de 40 años por Ray Dollard y con el apoyo del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. En este ensayo consiste en 2 brazos de tratamiento. En el primer brazo es el tratamiento convencional, las cuales las pacientes se someten primero a estimulación ovárica con citrato de clomifeno, 100 miligramos por 5 días, y con una inseminación intrauterina hasta por 3 ciclos. Si la paciente no se embaraza, pasa directamente a los 150 unidades de FSH, la gonadotropina recombinante, por 5 días, con una inseminación intrauterina en cada ciclo por 3 ciclos. Y si la paciente
aún no se embaraza, pasaría directamente a 6 ciclos de fertilización in vitro con máximo 4 de transferencias en fresco. El segundo brazo es el fast track, que le da el nombre al artículo, que es obviarse el segundo paso de las gonadotropinas, y las pacientes pasarían directamente del manejo con clomifeno por 3 ciclos con inseminación intrauterina directamente a la fertilización in vitro, igualmente con máximo de 4 transferencias en fresco. Esta es la principal diapositiva del ensayo del Fast Track del Ray Dollard, en el cual muestra que las tasas de embarazo se logran más rápido y son un poco más altas en el brazo acelerado que en el brazo convencional. Por lo tanto, refuta el valor de agregar gonadotropinas en la estrategia, ya que el tratamiento acelerado acortó el tiempo para lograr el embarazo. 4 años más tarde, el mismo grupo de Ray Dollard y la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, con apoyo del Instituto Nacional, hacen el mismo ensayo, pero en pacientes mayores de 40 años. El diseño son 50 pacientes en cada brazo, son 3 brazos. El primer brazo se somete a 100 miligramos día por 5 días de citrato de clomifeno, con una inseminación intrauterina por 2 ciclos, y si la paciente no se embarazaba, seguía la paciente con 6 ciclos de fertilización in vitro, con un máximo de una transferencia en fresco por ciclo. El segundo brazo de gonadotropinas eran una dosis convencional a dosis alta de 225 unidades internacionales de FSH, con más inseminación intrauterina por 2 ciclos, y si la paciente no se embarazaba, continuaba con 6 ciclos de fertilización in vitro, máximo una transferencia en fresco por ciclo. El tercer brazo iba directamente a fertilización in vitro, empezando con un tratamiento de microdosis de Lupron, 300 unidades internacionales por 5 días, por 2 ciclos, y si la paciente no se embarazaba, iba a 4 ciclos adicionales de fertilización in vitro, con máximo una transferencia en fresco por ciclo. El comportamiento de las tasas de embarazo fue mucho mayor en las pacientes que fueron directamente a fertilización in vitro. Casi el 49%, como podemos ver en esta gráfica, de las pacientes que fueron directamente a fertilización in vitro mostraron tasas muy diferentes a los otros 2 grupos de citrato de clomifeno y gonadotropinas. Las conclusiones que podemos sacar del Forty Trial es que las pacientes con infertilidad inexplicada al final de sus años reproductivos presentan un pronóstico favorable se benefician de fertilización in vitro inmediatamente. Iniciar fertilización in vitro más estímulo ovárico resulta en la misma tasa de gestación durante las fases iniciales del tratamiento. Las pacientes que llegan a fertilización in vitro después de los tratamientos de estímulo ovárico, ya sea con citrato de clomifeno o gonadotropinas, presentan la misma tasa de embarazo, pero requieren un mayor número de ciclos y más medicación. Esta diapositiva nos ilustra el trabajo de la doctora Cynthia Farquhar de Nueva Zelanda, en el cual compara las tasas de embarazo y de nacido vivo en pacientes sometidos a manejo expectante versus inseminación intrauterina. Claramente, en la primera columna vemos la tasa de nacido vivo muy diferente, son 31 nacidos vivos en el brazo de la inseminación intrauterina versus 5 pacientes sometidas cada uno a 3 ciclos de los tratamientos. El manejo, claramente se ve que el beneficio de la inseminación intrauterina en el manejo expectante. Conclusión: la inseminación intrauterina con estimulación ovárica es un tratamiento seguro y eficaz para pacientes con infertilidad inexplicada y podría ofrecerse como estrategia de primera línea. Ese es el pensamiento de la doctora Farquhar. Esta diapositiva nos muestra el artículo de otro grupo español que trato de resumir en esta diapositiva. Más de un tercio de las pacientes con infertilidad inexplicada con criterios para manejo expectante fueron expuestos a un exceso de tratamiento.
a pesar de que ellos diseñaron el modelo. El manejo excesivo es definido por el inicio del manejo médico 6 meses posterior al diagnóstico de infertilidad. El manejo excesivo es dado por múltiples causas, entre ellas que no son diagnosticadas adecuadamente, que no se identifican los criterios de manejo expectante o el tiempo del manejo expectante no se respeta. Los hallazgos son congruentes con otros estudios y que muestran que 30 a 40% de las pacientes no reciben, a pesar del diseño y a pesar de la rigidez del sistema, el mejor tratamiento, y 20 a 25% de los casos el tratamiento médico es innecesario e inclusive perjudicial. En esta última parte de la presentación me permito resumir las conclusiones de la última guía basada en evidencia del manejo de las pacientes con infertilidad inexplicada. La Sociedad Americana de Medicina Reproductiva realizó una amplia búsqueda de la literatura del manejo de esta patología, incluyendo revisiones sistemáticas, metaanálisis, ensayos randomizados controlados, estudios observacionales prospectivos y retrospectivos publicados entre 1968 hasta el 2019. La fuerza de tarea constituida por un buen grupo de expertos seleccionaron 88 artículos relevantes para formular esta guía, que me permito resumir los datos más pertinentes a mi modo de ver. Empezamos con la guía sobre citrato de clomifeno con relaciones sexuales dirigidas. El citrato de clomifeno es un modulador selectivo del receptor de estrógenos y es la droga que hemos utilizado desde hace muchos años para el uso principalmente de la infertilidad no ovulatoria. No se recomienda usar citrato de clomifeno con relaciones sexuales programadas como tratamiento para la infertilidad inexplicada, ya que no es más eficaz que el manejo expectante. Nivel de evidencia B, fuerza de recomendación moderada. En esta diapositiva reviso los inhibidores de aromatasa con coito programado. La aromatasa es la hormona que reduce la conversión de andrógenos a estrógenos en las células de la granulosa. Se usa como inducción de ovulación en mujeres anovulatorias. El letrozol se ha convertido en el medicamento de elección desde un trabajo de Richard Legro en el 2014 como la medicina de elección para utilizar en mujeres anovulatorias. Pero en infertilidad inexplicada no se recomienda usar letrozol con relaciones sexuales programadas como tratamiento para infertilidad inexplicada, ya que no es más efectivo que el manejo expectante. Nivel de evidencia B, fuerza de recomendación moderada. Inseminación intrauterina en ciclo natural, la siguiente guía. Esta inseminación en ciclo natural es el tratamiento usualmente de primera línea para parejas con infertilidad por factor masculino inexplicable o leve. Es menos invasiva, menos costosa. En el ciclo ovulatorio natural o combinado con estimulación ovárica, es distinto esta segunda parte. Pero no se recomienda realizar inseminación intrauterina en ciclos naturales para el tratamiento de infertilidad inexplicada. Es menos eficaz que la estimulación ovárica, que es el tratamiento ideal, como vamos a ver más adelante, con inseminación intrauterina, y probablemente no sea más eficaz que el manejo expectante. Nivel de evidencia A, nivel de recomendación fuerte. Ahora revisemos el citrato de clomifeno con inseminación intrauterina. Este es el pilar del tratamiento de la infertilidad inexplicada y se utiliza muy comúnmente como una alternativa a la fertilización in vitro. Las tasas de embarazo, desafortunadamente, de embarazo múltiple en este tratamiento varían entre el 0 al 12.5%. Se recomienda utilizar citrato de clomifeno con inseminación intrauterina en el tratamiento de parejas con infertilidad inexplicada. Nivel de evidencia A, fuerza de recomendación fuerte. Igualmente, los inhibidores de aromatasa con inseminación intrauterina. Los inhibidores de aromatasa han entrado en la práctica clínica como método alternativo de estimulación ovárica. Fuerte evidencia de que no hay diferencia significativa en las tasas de embarazo o tasas de embarazo múltiple después del letrozol con inseminación intrauterina en comparación con el citrato de clomifeno con inseminación intrauterina. Por lo tanto, se recomienda que el letrozol se considere un régimen alternativo para parejas con infertilidad inexplicada
ya que con los estudios hasta la fecha sugieren una eficacia similar. Aunque el letrozol no está aprobado por la FDA para el tratamiento de la infertilidad inexplicada, pero es una opción eficaz y bien tolerada. Nivel de evidencia A, fuerza de tarea fuerte. Ahora revisemos las guías de inseminación intrauterina y gonadotropinas. Primero, gonadotropinas a dosis bajas en menores de 150 unidades. No hay pruebas suficientes que el tratamiento se asocie con tasas de embarazo más altas que el citrato de clomifeno o el letrozol con inseminación intrauterina. Parejas con infertilidad inexplicada con pronóstico bueno o intermedio para concepción no asistida, el tratamiento con dosis bajas de gonadotropina más inseminación no es más efectivo que el manejo expectante. Por otro lado, las gonadotropinas en dosis convencionales, o sea, dosis altas, tampoco hay pruebas suficientes de una tasa de embarazo más alta que el citrato de clomifeno o el letrozol con inseminación intrauterina. No hay diferencias en los resultados de embarazo en comparación con la estimulación ovárica con letrozol o citrato de clomifeno más inseminación intrauterina. Llegamos al tratamiento de fertilización in vitro o tratamiento de reproducción asistida de alta complejidad. Se debe considerar este tratamiento si la mujer tiene más de 35 a 38 años, si tiene una duración prolongada de la infertilidad o posterior a 3 o 4 ciclos de inseminación intrauterina fallidas sin concepción. Veamos otras consideraciones importantes de la fertilización in vitro en el manejo de la infertilidad inexplicada. La evidencia actual no respalda la fertilización in vitro como terapia de primera línea para la infertilidad inexplicada sobre el manejo expectante durante 6 meses o después de un curso limitado de tratamiento con estimulación ovárica más inseminación intrauterina en mujeres menores de 38 años. Pero hay una buena evidencia que la fertilización in vitro inmediata en mujeres mayores de 38 años puede estar asociada con tasas de embarazo más alta y un tiempo de embarazo más corto en comparación con la estimulación ovárica y tratamientos orales o con gonadotropinas antes de la fertilización in vitro. También se encontraron en las guías buena evidencia de que las parejas que no logran un embarazo después de un ciclo de citrato de clomifeno con inseminación intrauterina, la fertilización in vitro inmediata da como resultado un tiempo de embarazo más corto y a menor costo en mujeres menores de 40 años. Para aquellos que no tienen éxito con los tratamientos de estimulación ovárica e inseminación intrauterina con agentes orales, se recomienda fertilización in vitro. En esta última diapositiva, como mensaje para llevar a casa o como conclusiones, podemos afirmar que la infertilidad inexplicada representa un desafío diagnóstico y siempre es un diagnóstico de exclusión. Las pacientes menores de 35 años y con pronóstico favorable según los criterios de Hunold se benefician de manejo expectante. Las pacientes que no se embarazan con manejo expectante y las pacientes de mal pronóstico según el modelo se deben manejar con 3 a 4 ciclos de estimulación ovárica con agentes orales e inseminación intrauterina. Las pacientes que no se embarazan con este tratamiento después de esos 3 o 4 ciclos tienen indicación directa de fertilización in vitro. Las pacientes de 35 y 38 años y más años se benefician de terapia de reproducción asistida de alta complejidad como tratamiento de primera línea, o sea, fertilización in vitro. Finalmente, para el ginecólogo general, una recomendación que si se va a realizar un estímulo ovárico más inseminación intrauterina, se debe idealmente tener disponible un ecógrafo para realizar un seguimiento folicular adecuado y evitar altas tasas de embarazo múltiple. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.